Se identificó una reducción leve con los datos del año 2012 de un 11.7%. Está compuesta principalmente por ocupantes de autos y peatones atropellados. Solo la tasa de motociclistas aumentó. Punto número 2. Con respecto a 2012, los accidentes de heridos y muertos en accidentes se redujeron en un 3.3%, un 16% y un 10.6%. Y se nota una tendencia a la baja con base a los datos del año 2009. Punto número 3. En el año 2013, el porcentaje de conductores accidentados en accidentes viales y bajo la influencia de alcohol fue de un 9.1%. Es la más baja que el año 2012. El 64% de los conductores accidentados portaban el cinturón de seguridad. Es un 46.4% mayor que la registrada en el año 2012. Nuestro tema mantiene relación con la materia de estadística, ya que hubo un censo y un muestreo, para poder tomar los datos y así contestar nuestra pregunta. El censo y el muestreo son conceptos muy básicos de la estadística. También hubo un análisis de la información. El análisis, aunque es algo muy sencillo, mantiene una seria relación con la estadística para corroborar la información. También realizamos una tabla de frecuencias para que con esta pudiéramos realizar una gráfica y así nos fuera más sencillo comprender la información que estaba en nuestras manos y así contestar de modo más eficaz nuestra pregunta de cuál es la principal causa de accidentes vehiculares en Puebla. Para obtener los datos, sacamos los datos de la página oficial de la INEGI y de la CONAPROE. Después de eso, lo que tuvimos que hacer fue hacer una tabla de frecuencias. ¿Qué es la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias contiene frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que va en las frecuencias absolutas? En las frecuencias absolutas van los datos de las variables. Ejemplo, en este caso vamos a utilizar cuántas personas o cuáles son las principales causas de las muertes en accidentes. Ejemplo, la variable sería el alcohol y la frecuencia que tendríamos es de 147 personas. Para sacar el total tendríamos que sumar todos los datos que se tienen, que serían los del alcohol, falla vehicular, no usar el cinturón y mala condición de los caminos. Y en total nos saldría 4.563. Luego saldrían las frecuencias relativas. Para sacar la frecuencia relativa, lo que se tendría que hacer es poner el dato de la variable, o sea la frecuencia, que sería por ejemplo del alcohol 143, entre el total que tenemos, que sería la frecuencia absoluta, que sería 4.563. O sea, 147 entre 4.563 y eso nos daría un total de 0.03. Y luego ir haciéndolo con los demás datos, así hasta llenar la columna. Luego tendríamos que sacar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se saca sumando los datos de las variables. Ejemplo, 147 más 38, eso nos da 185. Y luego ese 185 se va sumando más 4.372, que nos daría 4.557, así hasta que tengamos el resultado de 4.563. Luego seguiría la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es hacer prácticamente lo mismo que se hizo en la frecuencia relativa, con la simple diferencia que en vez de utilizar los datos que tenemos en la columna de frecuencia absoluta, se utilizarían los datos que tenemos en la tabla de frecuencia absoluta acumulada. O sea, 147 entre 4563, eso nos daría 0.03 y luego hacerlo con el siguiente dato que sería 185, el cual sería dividido entre 4563 y nos daría un total de 0.04. Así hasta la última, el cual nos tendría que dar un total de 1.0 para que nuestra tabla de frecuencias esté correcta. Luego de ahí lo que tuvimos que hacer fue sacar una gráfica. La gráfica recomendada que tenemos es una frecuencia de barras o una frecuencia de pastel, una gráfica de pastel. Cualquiera de estas dos es útil para poder realizar un sondeo, en los cuales tendríamos que poner el porcentaje o los grados que se tienen que poner respectivamente en cada una de las tablas. Y de ahí, la siguiente pregunta que sería es
¿Qué cosas que hayamos aprendido en el semestre nos ayudaron para la realización de este proyecto? Bueno, básicamente fue más que nada la tabla de frecuencias. Como ya lo dijimos, nuestro trabajo se concentra básicamente en sacar los resultados de cuántas personas ha habido accidentadas en la ciudad de Puebla más bien cuáles son las diferentes causas. Una vez ya sacadas las diferentes causas, ya tuvimos que hacer un sondeo. El sondeo básicamente se tenía que hacer forzosamente con la tabla de frecuencias, y por eso es que pudimos sacar frecuencias absolutas, frecuencias relativas, y frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Con base en los datos obtenidos de la investigación, podemos concluir que la principal causa de los accidentes automovilísticos en Puebla son debido al consumo excesivo de alcohol. Y cabe destacar que estas cifras han ido disminuyendo desde el año 2013 hasta la fecha.